Una niña que desaparece en su propia cama. Sus papás estaban comiendo a pocos metros. La buscaron policías durante horas, cientos de personas, y no encontraron nada. El caso de Madeleine McCann. Hace poco, una mujer llamada Julia Fustina dijo que ella era Madeleine McCann. Observen. No, I'm not avoiding my date of birth. I told that 20th August 2001. No, I don't have baby pictures. I realized it a few months ago. Madeleine would be 19, not 21. Okay, but I really believe that someone who kidnapped children always change their identify. En los últimos días, ella misma ha dicho que no es Madeleine McCann y ahora asegura ser otra niña desaparecida. Sus padres creen que ella tiene un trastorno mental. En este programa de Más Allá van a ver casos increíbles de desapariciones. Vamos a conocer a un señor de la familia Rockefeller que dicen que fue devorado por caníbales. Así que alístense porque esto es Más Allá. Edwin Olaya. Sebastián Camelo. Alguna vez hablaba con un amigo criminalista español sobre el caso de Madeleine McCann y de otras desapariciones. Me decía que es muy difícil para las familias cuando alguien desaparece, incluso más difícil que cuando alguien muere, porque no se lleva a cabo el ritual funerario, porque siempre se espera, siempre se imagina dónde está el desaparecido. Es un desastre. También ese mismo criminalista me decía, es increíble lo que pasó, desapareció en su propia cama, la buscaron todos los agentes, no solo de la policía portuguesa, sino de Scotland Yard, los mejores criminalistas de Inglaterra, y no encontraron un pelo. En el tiempo del ADN, en el tiempo en que hay cámaras casi en cada esquina de nuestro barrio, de nuestra ciudad, en la mitad de un resort donde tenían seguridad privada, no encontraron nada. Vamos a ver casos increíbles de este tipo de desapariciones aquí en Más Allá. ¿Verdad, Joana? Don Esteban, buenas noches para usted y para todos nuestros televidentes. Sí, este caso por supuesto lo traemos a colación porque en los últimos meses ha sido noticia, pero hay muchos otros que realmente llaman la atención y que se mantienen ahí en el misterio y en el suspenso, porque como usted muy bien lo decía, es entre comillas mucho más fácil que alguien fallezca a que esté desaparecido, porque siempre se guarda esa esperanza. Y hoy por supuesto tenemos a dos invitados especiales para analizar estos temas, Esteban. Sí, estamos con un amigo de la casa, tiene un libro que le está yendo muy bien. Yo me lo leí 2 veces ya, la versión nueva y la versión antigua, es sobre Campo Elías Delgado del Poceto. Lo encuentran en cualquier librería de Colombia. Lo vamos a mostrar en otra emisión de Más Allá. Psicólogo y criminalista, Edwin Olaya. Buenas noches. Esteban, Joana, muchísimas gracias por la invitación. Un placer, como siempre, estar acá compartiendo con ustedes sobre estos temas que siempre dan para que la imaginación vuele. Es también un invitado nuevo que además lo conocen muchísimo en toda América Latina. En México lo escucha todo el mundo prácticamente. Un día fui a Cancún, saludos a la gente de Cancún, saludos a la gente de Querétaro, que voy a estar por allá dentro de poco, y estaban escuchándolo. Y quiero decírselo aquí, Sebastián Camelo, podcaster de Serialmente, además escritor. Gracias por estar en Más Allá. Esteban, muchas gracias por la invitación. Joana, encantado de estar acá en estas nuevas tierras de la televisión. Desapariciones misteriosas. ¿Dónde están? ¿Qué pasó con ellos? Bienvenidos a Más Allá. Personas que se esfuman de la nada, niños que se evaporan mientras duermen, misterios que se mantienen entre oscuros laberintos de conspiraciones y enigmas.
Situaciones que nos llevan a replantear nuestra percepción de la realidad y que desafían la cordura de investigadores y criminalistas. Casos como el de Michael Rockefeller, bisnieto del magnate petrolero John D. Rockefeller, que desapareció durante una expedición en la región Asmat, al sudoeste de la Nueva Guinea en Oceanía. El 18 de noviembre de 1961, mientras él y una acompañante cruzaban la desembocadura del río Bex, las mareas y los vientos provocaron grandes olas que ahogaron el motor de la embarcación, que volcó. Mientras los dos hombres se agarraban con desesperación a los restos de su barca para no ahogarse, Michael tomó la trágica decisión de ir él solo en busca de ayuda. Según informó el diario ABC, Rockefeller habría sido devorado por caníbales, aunque nunca se ha podido comprobar dicha versión. Historias trágicas que se han transformado en leyenda, llamando la atención de propios y extraños. En la actualidad, son muchos los casos de desaparecidos que se mantienen vigentes, como el caso de la pequeña Madeleine McCann, de quien no se sabe nada desde 2007 y de quien se especula puede seguir viva. Historias increíbles que analizaremos esta noche en Más Allá. Desapariciones que abren precisamente también el espacio a la leyenda de estas historias que parecen en algunos casos del más allá, cosas que no están presentes en la realidad. Y quiero empezar con uno que veíamos en particular en esta nota, y es el caso de Rockefeller, porque Edwin, una de las familias más poderosas del mundo, este señor se va en una especie de expedición en búsqueda de estas tribus, a grabar allí con unos amigos en un trabajo de campo bastante interesante, y de repente desaparece. La teoría es que supuestamente esas tribus caníbales pues lo asesinaron. Sin embargo, quedan también muchas otras hipótesis abiertas. ¿Qué decir de este caso? Creo que con este caso y con muchos de los que vamos a tratar esta noche, hay características del propio caso que lo hacen notable. Si no fuera Rockefeller, muy seguramente no sería tan interesante. Si no hubiera caníbales, tal vez no sería tan interesante. Si no evocara un poquito ese tufillo a Robinson Crusoe, no sería tan interesante. Creo que esos son los elementos los que permiten que esta historia sea notable sobre muchísimas otras, muy seguramente más importantes, más notorias, pero en este punto es el personaje y las circunstancias lo que permite a nivel psicológico que uno empiece a especular muchísimo. Pudo ser una conspiración, se ocultó de su familia, se lo comieron los caníbales, o como incluso se puede ver también en redes, se quedó viviendo con ellos. Entonces la especulación creo que es natural a este tipo de situaciones, porque los misterios parten de una premisa básica: no hay la suficiente información para cerrar la historia. Por lo tanto, de ahí en adelante lo que uno diga es totalmente válido, siempre y cuando, y lo hablábamos en otro programa, siempre y cuando sean sobre evidencias sólidas, ¿no? Porque la especulación sobre especulación siempre lleva a que los casos empiecen a distorsionar y realmente ahora, desde el punto de vista investigativo, sean más difíciles de llevar. Don Esteban, hablábamos nosotros también por fuera de micrófonos que estas historias, precisamente lo que decía Edwin, lo hemos dicho muchas veces, que también cogen trascendencia precisamente por los personajes, y ahí le quiero preguntar a Sebastián precisamente sobre eso. Porque si lo vemos de alguna manera, todos los días puede que en el mundo existan desapariciones, personas de las que no podemos saber nunca nada más en la historia y en ese transcurso. ¿Cómo analizar precisamente esas pérdidas? Yo creo que lo que tiene que ver ahí mucho es el perfil de la víctima en este caso. Hoy en día, con todas las redes sociales y todo lo que podemos ver, es más fácil viralizar casos que son, digamos, más comunes, por así decirlo. Lo hemos visto recientemente, incluso en nuestro país,
Pero en ese momento era mucho menos común y lo que pasaba era que los casos virales eran los que tenían los medios de comunicación a su favor, en este caso la familia Rockefeller. Y como bien decía Edwin, hay una fascinación por una serie de factores que hay alrededor de la historia, los caníbales, el personaje en cuestión. Luego en la historia hay algunos factores que son un poco más plausibles, algunas teorías, digamos, de investigadores que dicen que él cayó en medio como de una reyerta entre las tribus y el hombre blanco, que no necesariamente fue canibalizado, pero como no son historias que cierran de una forma satisfactoria esta relatoría y estos cuentos que necesitamos en nuestro día a día, ahí es donde tenemos una serie de elementos que nos permiten ir hacia esa fantasía, que como no podemos comprobar cierta o no, esa fantasía se nos vuelve un relato generalizado y ese relato generalizado es lo que la hace tan interesante. Por eso luego vemos los 3 cráneos, luego no sabemos si fue canibalizado, si vivió con ellos, aunque todo indica que simplemente murió en medio de una reyerta, no queremos saber cuál fue la verdad en ese sentido por mucho que digamos que sí. Y eso es lo que yo quería preguntar un momentico a Edwin, y es esto, realmente no sabemos qué pasó, no tenemos ni idea. Y si bien sí existe en estas islas gente antropófaga, y si bien este señor Rockefeller era etnógrafo, era una persona que ya había viajado varias veces al lugar, ya había estado con ellos, si bien todo esto ha sucedido, no tenemos certeza. Fue una nota de prensa que sugirió en su momento, hombre, no apareció porque se lo debieron haber comido, pero no hay mayores pruebas de eso. El misterio está en que no volvió a aparecer, es que no sabemos dónde está. Y como dicen en internet, hay gente que dice, fui a Papúa y entre las tribus vive un anciano blanco. Y el anciano blanco dice que no quiere hablar con nadie porque, esto es de los años 90, porque ya debe haber muerto, porque él no quiere volver a Nueva York. Entonces todo el mundo dijeron, es Rockefeller. ¿Puede de alguna manera estas teorías tener algo de verdad? ¿Ser canibalizado, quedarse en una tribu? ¿Era un antropólogo o usted qué piensa? En el mundo de las posibilidades infinitas cualquier opción es válida y puede ser verdad. El tema es cómo se corroboran esas hipótesis que al final de cuentas son, se lo comieron, se quedó viviendo allá, en fin. El punto, que era lo que decías ahora, que me parece más importante es cómo preferimos cualquier escenario hipotético extraño al mero hecho de decir, se murió. ¿Se ahogó? Creo que no es fácil. Se ahogó porque además el naufragio ocurrió bastante lejos de la playa. Entonces, hombre, ¿no sería más fácil para nosotros, para darle ese cierre a la historia, decir se murió? No, no es más fácil. Nuestro cerebro prefiere especular y encontrar la minucia y a partir de esa minucia construir toda una historia maravillosa que le dé a un hecho natural y cotidiano un significado mucho más profundo. Bueno, viendo este caso histórico, ahora nos vamos nada más y nada menos que con Madeleine McCann. Observen esta nota. La desaparición de Madeleine McCann es uno de los misterios más sorprendentes del siglo XXI. Madeleine se encontraba de vacaciones con sus padres, Kate y Gary McCann, sus hermanos mellizos de 2 años de edad y un grupo de amigos de la familia en una playa de Algarve, Portugal. Sus padres dejaron a los 3 niños durmiendo a las 20:30 en el apartamento ubicado en la planta baja mientras se fueron a cenar con amigos a un restaurante localizado a 50 metros de distancia. Los padres vigilaron a los niños cada 20 a 30 minutos a lo largo de la noche, hasta que a las 22 horas, la madre de Madeleine descubrió que la niña estaba desaparecida. Aunque la policía buscó incesantemente a la menor, el caso se archivó en junio de 2008 debido a la falta de pruebas. Los padres continuaron la búsqueda utilizando detectives privados hasta que en 2011 Scotland Yard abrió su propia investigación llamada Operación Grange. Su principal oficial anunció que estaban tratando la desaparición como un acto criminal por un desconocido. En el 2013, Scotland Yard publicó imágenes realizadas a partir de técnicas electrónicas de identificación facial de hombres a los que deseaban ubicar, incluyendo uno al cual habían descubierto llevando un niño hacia la playa esa noche. A pesar de ello, el paradero de Madeleine sigue siendo un misterio. ¿Qué pudo pasar con la pequeña? ¿Cómo puede alguien desaparecer de su propia cama?
Lo analizamos aquí, en Más Allá. Las preguntas, las teorías sobre lo que sucedió con esta niña las vamos a analizar después de comerciales. Mientras tanto, les recomiendo este libro, se llama Una breve historia de la vida en la Tierra, de Editorial Urano. Nosotros ya regresamos y ustedes mientras tanto escriban con nuestro numeral de hoy. Madeleine McCann, ¿dónde está? ¿Si está viva o está muerta? Hay un montón de gente que dice, yo soy Madeleine McCann, y no son Madeleine McCann. Y hay un montón de gente que dice, yo vi cuando se la llevaron. Lo cierto es que no sabemos mucho de qué sucedió en mayo del 2007 en Portugal. Sucedió en un resort con familias alrededor, con vigilancia privada. Y la familia, les cuento, el papá y la mamá estaban comiendo con los amigos y cuando volvieron no estaba. Y habían buscado tener hijos durante mucho tiempo, incluso fue concebida in vitro. Ellos siempre quisieron tener niños y desapareció. Es como una cruel broma del destino, una tragedia realmente. Sebastián, ¿qué podemos saber de esta desaparición? ¿Qué piensa usted? ¿Cómo sucedió esta desaparición? Para usted, ¿qué es lo más raro? Para mí lo más raro es cómo todas las versiones han cambiado constantemente, cómo han salido nuevas historias que nos han contado nuevas versiones. Inicialmente incluso se habló de que la habitación donde ella desapareció tenía rastros de sangre que fueron limpiados, teníamos luego rastros de cabellos de ella en el baúl del carro de los padres, pero luego empezaron a salir otras versiones relacionadas con trata de personas, otras versiones con secuestros para fines de trata de adopción, de red de adopción ilegal. Y luego todo empieza a cambiar y hasta el mismísimo gobierno del Reino Unido se empieza a involucrar. Hay una crisis diplomática incluso con las autoridades portuguesas que en algún momento anunciaron que ellos eran sospechosos, los padres, y por acción del gobierno británico ellos dejan de ser sospechosos y salen del país. Luego hay toda una movida con el crowdfunding que hicieron, con la publicación del libro, con el pago de la hipoteca de la casa. Yo creo que lo más extraño es todo lo que surgió después de la desaparición y eso da pie para que contemos 1000 historias alrededor. Mayo del 2007 es la fecha en que desapareció. En Praia de Luz han pasado 16 años. 16 años en que no se sabe nada. Edwin, es muy extraño. ¿Usted como criminalista cree que esa desaparición fue un crimen o qué piensa usted que sucedió después de todo lo que ha visto? Hay algo en criminología, hay un concepto que se llama la victimología evolutiva. Y sugiere este planteamiento teórico que de acuerdo a la edad de una persona es más fácil, es más susceptible de un tipo de delitos, uno, y de que la agresión venga de un grupo particular de personas. En los preescolares lo que nos dice la teoría es que es más probable que las agresiones vengan desde su círculo familiar más cercano, es decir, que sea una agresión de tipo intrafamiliar. Mientras que cuando van creciendo se aumenta la probabilidad de que ya sean extraños. ¿Por qué? Porque el niño o la niña ya no está dependiendo de su familia, sino que puede entrar por capacidad propia a interactuar con otros. Este planteamiento, así no sea consciente para los investigadores, es el que empieza a encauzar muchas veces las investigaciones. ¿Por qué? Porque se piensa que los padres estaban más cerca, por lo tanto eran los que mayor probabilidad tenían de hacerle daño, en este caso a Madeleine. Sin embargo, uno no puede desconocer tampoco las otras circunstancias del evento y eso es lo que uno en investigaciones de desapariciones, y yo he estado en algunas incluso de niños, uno debe tener en cuenta. Claro, la relación de los padres con el menor, pero también en dónde estaban. Por más que digamos ella estaba en su cama, realmente no era su cama. Era la cama de un resort. Los padres o ese grupo familiar había llegado hacía poco, por lo tanto no tenían el control absoluto de los espacios. Estamos hablando de un 2007 en el que efectivamente, como lo decías tú, con el tiempo después aparecieron evidencias biológicas y demás, pero en el 2007 muchas de las técnicas criminalísticas avanzadas hasta ahora estaban llegando a ciertos lugares del mundo. Entonces no sería raro que después de mucho tiempo encontraran las trazas de sangre que se mencionan. Si tú me preguntas si es probable que hubiera ocurrido un crimen, sí.
no tanto por lo que se sabe del caso, sino por lo que la literatura nos dice además, y no estoy hablando de los padres. La edad de Madeleine la hace un potencial objetivo para un delincuente sexual, lo cual explicaría además por qué el cuerpo nunca apareció. ¿Y por qué el cuerpo no apareció? Porque la agresión tuvo que ser de alguien que conocía el lugar, por eso nadie lo vio, aunque después se aparecieron relatos y retratos y demás, pero para mí la familia realmente no tuvo nada que ver. Obviamente lo estoy diciendo con la información disponible, pero aceptando y abrazando realmente lo que la ciencia en el tema de desaparición, secuestro, rapto y abuso de menores nos dice. Pero Edwin, a mí sí me causa bastante curiosidad una cosa y es, listo, supongamos que a la niña la raptaron, la asesinaron, y que era una época en la que, como usted decía, no había tanta tecnología como la hay ahora para lograr tener algún rastro de lo que pasó con esa niña. ¿Es tan difícil lograr dar con esas líneas para poder resolver ese caso? Sí. Sí, una investigación de desaparición no es tan fácil como la muestran en televisión, es muy compleja. Es muy compleja. En este caso se descarta una de las hipótesis que hay que empezar a manejar y es que sea una desaparición voluntaria. Obviamente Madeleine no dijo, me cansé de mi familia, me voy ahí les dejo. No, no sucedió eso. Ya hay que pensar que fue una desaparición impuesta, obligada, delictiva, por cierto, pero pensemos también en las circunstancias, ¿sí? Hay muchos adultos, por ejemplo, se me acaba de ocurrir algo, es que encontraron cabellos, lo que tú mencionabas, Sebastián, es que encontraron cabellos en el baúl del carro de los papás. Ustedes se han pensado cuánta evidencia biológica hay en sus casas, debajo de la mesa, debajo de una silla, y eso no significa que, es decir, el manejo de las evidencias es tan complejo que no necesariamente la ubicación de unos rastros sugieren o indican necesariamente que se cometió un delito. Todo esto para decir que la investigación criminalística es insuficiente cuando no se tiene realmente la lectura completa del contexto. Y en este caso se centró tanto la investigación, y acá en Colombia ha pasado eso, se centra tanto la investigación en las familias que cuando se dan cuenta que no fueron las familias, ya se perdió la evidencia para llegar al extraño que secuestró o raptó al menor. Yo quiero hacer una pregunta rápida a Sebastián. Sebastián ha trabajado muchísimo con casos de asesinos en serie, seriales. Y hubo una especulación que la hizo la misma policía portuguesa y Scotland Yard, que era que seguramente pudo haber sido víctima de un asesino serial, y algunas personas incluso llegaron a decir que debió haber sido o un empleado del hotel o un vacacionista que estaba en ese lugar y que incluso debió haber estado, no lo digo yo, lo dice la policía portuguesa, debió haber incluso ayudado y colaborado, y tenían la lista de todos los que habían entrevistado el día de la desaparición porque decía, aquí debe estar. ¿Usted qué piensa, ya que usted ha visto tantos casos de asesinos seriales? Yo creo que es una posibilidad. Dentro de lo mismo que dice Edwin, creo que eso de hecho complementa lo que dice Edwin. Si es un delito, digamos, de orden sexual, indudablemente tiene también el componente serial. Y la forma en que desaparece y el poco rastro que deja, creo que nos da para pensar que es una persona que no lo ha hecho por primera vez, que lo ha hecho muchas veces, que tiene la experiencia. También, digamos, el hecho de que no salga en ninguna cámara y demás da pie para saber que esta persona conoce el entorno, y ese conocimiento del entorno le permite moverse pues como pez en el agua. Entonces yo creo que es una posibilidad absolutamente tangible, y en complemento con lo que dice Edwin, creo que si es como dice Edwin, que las autoridades se centran primero en algo que resulta no ser, pues le da todo el pie para que este asesino serial pueda salir sin rastro alguno. Es más, hubo algo que salió después a medios, y es que el mismo día que desapareció Madeleine, a propósito de lo que dice Sebastián, se encontró el cuerpo de un individuo, se suicidó, y cuando empezaron a investigar quién era este individuo, resulta que era alguien que ya estaba siendo investigado por la desaparición de una niña de 5 años atrás. Son las historias que uno puede empezar a construir a partir de los datos que van surgiendo. Pero a veces creo que nos pegamos tanto a el asesino es el esposo, fue la familia y cosas así, que dejamos de ver el panorama completo. Claro, cada detalle abre una nueva posibilidad, pero yo quiero que también hablemos un poco de todas estas mujeres que se han hecho pasar por Madeleine McCann,
porque alrededor de estos 16 años ha aparecido una en Italia, otra en Estados Unidos, incluso en redes sociales, personajes que han dicho, yo soy esa niña porque tengo un rasgo característico, porque miren mi ojo, que es una de las cosas que más identifican a esta niña. Y la última fue Julia Wendel, la que veíamos al inicio de este programa, y ahí quiero preguntarle a Edwin, o mejor, pedirle que nos describa un poquito esa personalidad de esa niña, porque sale diciendo que ella ha sido víctima de abuso, que no tiene ninguna evidencia de que su familia sea su familia, sale la familia a decir, oiga, resulta que esta chica tiene problemas psicológicos, además es medicada, se ha apartado de la familia desde hace algunos años, y ya aparece la niña otra vez a decir, no, resulta que yo no soy. ¿Qué características tiene esta chica Julia Wendel? Bueno, lo primero es que no podría referirme específicamente a ella porque digamos que desde mi ciencia, la psicología, sería irresponsable lanzar un diagnóstico sin una evaluación adecuada. Pero sí podría decirte, Joana, que por lo que yo he visto en muchos casos, hay un grupo de personas que abierta, deliberada y sin vergüenza dicen yo soy esa persona. ¿Y qué es lo que buscan? Un beneficio económico, material o incluso psicológico, pero es un beneficio descarado. Por otro lado, están los que efectivamente sí pueden presentar alguna alteración mental, algún trastorno mental, una especie de trastorno disociativo, como en este caso que los propios padres dicen no, ella está medicada, ella tiene su dificultad, tiene su problema, y que ella misma dice no, no soy Madeleine, pero soy otra. Desafortunadamente, en este tipo de casos que son mediáticos, lo que tú decías, y que en esta época se viralizan sobre todo con las redes sociales, esa mediatización de los casos hace que aparezcan este tipo de personas que o bien busquen un beneficio o bien quieran por esa vía expresar de alguna manera la patología que tienen, ¿sí? El problema es para los investigadores tener que aterrizar cuáles sí, cuáles no, cuáles son probables y cuáles definitivamente no son. Y hay muchas cosas más. Yo tengo una pregunta para Sebastián Camelo, pero se las voy a hacer después de comerciales. Tienen que estar pendientes. Si les gusta este programa, denos like en YouTube ya mismo. Estamos ahora los lunes a las 10 de la noche, siempre en estreno. Lunes 10 de la noche por el canal 107 de Claro o 1007. Les dejo este libro que se llama Desastres Naturales. Es un libro que nos envía John de Planeta de Libros. Desastres Naturales en América Latina, de June Caroline Elric. Dicen que es buenísimo. Se lo voy a regalar aquí al señor Edwin Olaya por venir. Y tenemos este de Víctor Lozada, muy rápido acá, una novela del sello Calista Editores que se llama El Último Nómada. Este se lo regalo aquí al señor Sebastián Camelo. Se les quiere, ya volvemos a Más Allá. Continuamos en Más Allá en esta noche en la que hablamos de extrañas desapariciones y estamos hablando de Madeleine McCann, que es la gran desaparición del siglo XX. O sea, si en el siglo XXI, si ven, como yo ya soy viejo y nací en 1979, pues vivo en el siglo pasado. Pero es la gran desaparición del siglo XXI. Antes teníamos a Rockefeller, en el siglo XX al hijo de Lindbergh, que da hasta para chistes, que eran chistes muy crueles y no debían haberse hecho, que también había desaparecido una gran cantidad de personas, Emanuela Orlandini y un montón de gente más. Vamos a hablar de eso, pero le quiero preguntar, Sebastián, usted que ha investigado tanto estos temas, ¿qué similitud ve con otros niños desaparecidos? Porque hay muchos más casos y realmente llaman muchísimo la atención. Yo creo que algo que es un hecho en estos casos de los niños desaparecidos y de los jóvenes adolescentes también es que siempre hay detrás alguien que sabe qué está haciendo. No se trata de un impulso, no se trata de alguien que simplemente llegó y dijo me voy a llevar a este niño a ver qué pasa, sino que hay una cuidadosa preparación. Hay casos muy específicos, en Colombia hemos vivido, tenemos al depredador sexual de menores más grande de la historia, que preparaba en un inicio sus crímenes y que bueno, ya luego se descuidó porque lo veía muy fácil. Pero en general siempre hay una preparación, siempre hay un camino trazado, siempre hay un modus operandi que nos permite, digamos, identificar no solo las fijaciones o las fantasías de quien lo hace, sino también cómo se cuida de no ser descubierto. Pienso mucho en un caso, aunque es un poco distinto, pero me recuerda mucho este tema, el de David Ray Parker, que era un depredador junto a su esposa,
raptaban jovencitas y las encerraban durante meses en su tráiler donde tenía una serie de elementos de tortura. Y él las soltaba, no a todas las asesinaba, sino que a muchas las soltaba después de drogarlas mucho tiempo para borrarles la memoria y que no fuera descubierto. Entonces yo creo que hay un trabajo cuidadoso, es como la sistematización de esas fijaciones, de esos impulsos. Evidentemente estos depredadores sexuales, estos depredadores de menores tienen unos impulsos, unas aberraciones, ahí unos traumas que traducen en esto. Y es cómo los sistematizan y cómo los vuelven, digamos, su vida, su diario vivir, que les permite salir impunes. Pero miren, en estas historias hay una que marcó también todo nuestro siglo pasado y fue la de la familia Romanov. La familia Romanov, una de las más importantes en la humanidad, tuvo una chica que se llamaba Anastasia. Aquí está la historia y ya venimos a analizarla. Si existe un caso sorprendente es el de Anastasia, la princesa perdida que mantuvo en vilo a la humanidad durante décadas. Anastasia Romanov fue hija del zar Nicolás II y de la zarina Alejandra, de origen alemán. Nació en junio de 1901 en San Petersburgo. Durante la Revolución Rusa de 1917, la familia real fue obligada a dejar el poder y a peregrinar durante un año a escondites reducidos y deprimentes en manos de los revolucionarios. A pesar que la familia fue ejecutada, el 16 de julio de 1918, el gobierno soviético negó su responsabilidad, generando una serie de teorías conspirativas y leyendas que se esparcieron entre la población. El mito dice que Anastasia Romanov fue la única sobreviviente de la violenta matanza, ya que su cuerpo y el de su hermano menor no estaban cuando fueron hallados los demás. Incluso en distintos momentos, varias mujeres se presentaron diciendo ser la princesa que había logrado escapar de sus verdugos. La más famosa fue Anna Anderson, una mujer que estaba internada en un psiquiátrico de Berlín. Especulaciones que dieron pie a películas como Anastasia de Walt Disney de 1997. Abuela, soy yo, Anastasia. En 2007 se descubrió una fosa en Ekaterimburgo que contenía los restos de 2 personas. Los restos fueron identificados como el de Anastasia y su hermano Alexei gracias a una prueba de ADN. Aún así, son muchos los misterios que rodean la muerte de los Romanov. ¿Por qué el secreto de la matanza de los soviéticos? En Más Allá, el misterio está servido. Una historia que podría incluso haber cambiado el rumbo de la humanidad, de esa gran Rusia. Sebastián, dentro de todo esto se va formando una leyenda y es también, por lo que ya habíamos dicho, la persona de la que estamos hablando, ¿no? El personaje tan importante. ¿Por qué esta historia marca precisamente unos cambios interesantes en la humanidad y por qué se convierte en una leyenda? Yo creo que en este caso hay algo particular que resalta la importancia a diferencia de los otros casos, y es que acá estamos hablando de un entramado político. Estamos hablando de una revolución tan importante como fue la revolución bolchevique en 1917, que nos llevó a un nuevo modo de ver el mundo y de trabajar la economía, la sociedad, la política a nivel mundial. Nos llevó a la Guerra Fría, nos llevó a un montón de cosas. Y Anastasia y la figura de su supuesta supervivencia era ese pequeño hito que nos iba a marcar una leyenda de que todavía había descendencia viva de la familia Romanov. Eso nos podía llevar a una serie de necesidades de leyendas dentro de esta historia para que, digamos, el público disidente, la sociedad disidente de los comunistas pudiera decir que no eran legítimos. Bien sabemos que todo fue a raíz de una guerra civil, terminaron por las armas en el poder, pero detrás de eso y de todo lo que sabemos que tiene que ver con la forma en que es legítimo
un gobierno y la forma en que eran legítimos los Romanov porque eran descendientes y demás, bueno, todo esto es la monarquía que sabemos, ella se convierte en ese hito, ella se convierte en esa excusa, en ese pequeño puntico que le quita legitimidad a todo un régimen y que luego da la necesidad de que el mismo régimen, hay leyendas, bueno, todo esto en misiones secretas, supuestamente los soldados soviéticos siguieron buscándola y había agentes secretos en búsqueda de ella, nunca lo reconocieron porque no querían que se reconociera que había duda, y esa duda es lo que le quita legitimidad. Entonces, aquí la necesidad no es tanto de nosotros como personas que queremos y necesitamos historias como lo decíamos ahorita, sino que además hay un interés político fundamental, y ese interés político, detrás de una desaparición, hay todo un entramado de una sociedad, de un país, uno de los países más importantes del siglo XX. Y Edwin, esta historia también está llena de conspiraciones, pero también de mujeres que se hicieron pasar por nada más y nada menos que una princesa. ¿Qué decir ahí? ¿Qué tipología podemos detectar acá? Pues mira, acá volvemos al tema y de hecho en la nota lo mencionaban, Anna Anderson tenía una alteración mental, tenía un problema psicológico y de hecho para aquellos que digan, no, de pronto sí era, no, igual a ella se le hizo muestreo de ADN y no tenía nada en su sangre relacionado con la familia Romanov. Vuelve y juega, caemos en el plano de aquellos que quieren, y tu pregunta me hace pensar en otra tipología de hecho, y es aquellos que quieren dejar de ser lo que son para reconstruirse y reinventarse a sí mismos, y este puede ser el caso precisamente por lo que tú mencionabas hace un momento. Impostar a Anastasia no significaba sencillamente el reconocimiento y ya, sino que implicaba todo un poder sobre un territorio, sobre una cantidad de personas y demás. Había intereses políticos, económicos y demás. Entonces no era cualquier persona. Claro, uno también podría especular en cuanto al deseo cultural, de esa idea un poco romántica de ser la princesa y demás. Claro, también podría estar ahí. Pero ciertamente la ventaja de la ciencia es que nos dice cuando las cosas son ciertas y cuando no. Hay una cosa antes de irnos a comerciales y presentar estos libros que me impresiona de esta historia. Los descendientes de los últimos zares rusos, los que podían decirle a los directores del Partido Comunista Soviético, son ilegítimos, devuélvanos el imperio. Eran Anastasia, Alexei, y decían que Anastasia estaba perdida, la princesa perdida. Y dicen que cuando los fueron a ejecutar, les decía acá, y los sacaron de la cabaña, les dijeron, nos vamos de viaje, los engañaron, todos se colocaron, las chicas en la ropa, se cosieron las joyas que guardaban, y entonces cuando la fusilaron, las balas rebotaron contra los diamantes, contra el oro, y tuvieron después que apuñalarlos, ¿no? Sí. Es muy triste esa historia. Bueno, ahora los dejo con este libro rápidamente de Mariana Mazzucato, está muy de moda esta señora, esta economista, nos lo envía John de Planeta de Libros y se llama El Estado Emprendedor, El Estado Emprendedor. Y este otro que se llama El Galeno, nos lo envía la señorita Estefanía, vea, yo antes la nombraba en Penguin y ahora está en Calixta, muy buena editorial, Calixta Editores, aquí está El Galeno. Se les quiere, ya nos vemos en Más Allá. Desapariciones misteriosas, realmente es terrible. Yo conozco a alguien que parte de su familia desapareció y no la ha encontrado. Desde aquí le mando un saludo grandísimo y sé lo que es el dolor porque todavía sigue soñando. Dice que sigue soñando que en cualquier momento va a aparecer, que en cualquier momento van a tocar la puerta y que va a estar su esposo, que desapareció alguna vez aquí en Colombia en la época de la violencia. Un saludo grandísimo a la señora Carolina. Llevo diciendo mucho tiempo que estos libros, como el de Mariana Mazzucato, que lo presentamos, nos lo había enviado Planeta de Libros. Gracias, Planeta, pero también esto nos lo envió fue Penguin Random House y John nos lo envió de Penguin Random House. Quiero corregir, es de humanos errar, ustedes lo entienden. Y no solo es esta desaparición de Madeleine McCann o la supuesta desaparición de Anastasia, ha habido muchas, observe las más importantes de los últimos tiempos. Aunque parezca sorprendente, son muchas las desapariciones misteriosas que suceden en pleno siglo XXI, como la extraña desaparición de Francisco Albavera Trejo, que ha desconcertado a las autoridades de la Ciudad de México. Francisco Albavera, quien estudiaba ingeniería de sistemas,
desapareció el 26 de marzo de 2012 después de ingresar a la estación de metro Pantitlán en Ciudad de México. Las cámaras de seguridad lo captaron ingresando al tren, pero ninguna cámara en ninguna otra estación lo vio bajar. Albavera no tenía enemigos conocidos, no tenía problemas con sus padres ni antecedentes de problemas mentales o comportamientos riesgosos. El mismo día de la desaparición, un amigo de la universidad recibió un mensaje desde el teléfono móvil de Francisco que decía: "A tu amigo Paquito lo tenemos guardadito. Llamaremos más tarde para que empiecen a cooperar". Posterior a ese mensaje no hubo más comunicación. Hasta la fecha su paradero es desconocido. No hay explicación de cómo podría haber salido o haber sido sacado del sistema de tren metro sin haber sido visto. Sorprendentemente, las estadísticas de desaparecidos en sistemas de transporte masivo son abrumadoras. El gobierno de México afirma que 153 personas han desaparecido en las estaciones del metro en los últimos años. ¿Dónde está Francisco Albavera? ¿Por qué desaparecen tantas personas en un sistema de transporte masivo? Lo analizamos aquí, en Más Allá. Este caso a mí realmente me pone un poco loca, porque yo digo, ¿cómo así que alguien se pierde en un sistema de transporte público? Pero no solo eso, las estadísticas plantean que este no ha sido el único que se ha perdido, sino que es una gran cantidad de personas que justo allí, en ese transporte público, pues parece que no dejaran rastro. Eso por un lado. Y por otro lado, de este caso también me causa mucha curiosidad, Sebastián, el hecho del mensaje que fue enviado horas después de que nada se sabía de este chico Francisco. ¿Cómo podemos analizar esta situación? México es un país que está lleno de historias macabras. Las historias que hemos contado de México son historias que siempre involucran un nivel de maldad increíblemente alto. Y además historias en el metro, por ejemplo, que vendían tamales con carne humana en el metro y demás. Y esto de que hubiera más de 150 personas que desaparecen de un sistema masivo a plena luz del día, con cámaras y demás, es escalofriante porque además refleja una inacción de las autoridades. Y este caso particularmente tiene una inacción muy fuerte. Este mensaje, todo indica al principio que es un secuestro extorsivo, pero no hay seguimiento. Tampoco hubo un aviso a las autoridades por parte del amigo. El amigo recibe el mensaje y no le cuenta a nadie, sino como hasta la noche le dice a la mamá. Entonces la mamá, cuando empieza a hacer todo este tema de buscar la desaparición, no recibe ningún tipo de ayuda de las autoridades. Va a donde las autoridades y ellos le incentivan para que deje investigar. Creen que no se trata de algo grave, incluso dicen que seguramente se fue por voluntad propia, que se alejó. Y al final termina siendo la policía la que le pregunta a la mamá, disculpe señora, ¿Francisco apareció? O sea, no hay una investigación, y esto aunado a los datos y a las cifras escalofriantes nos da para pensar que es como un círculo vicioso, ¿no? Hay un círculo ahí que construye una realidad muy oscura alrededor de todas estas posibilidades de desaparecer, de ser víctima de un crimen, pero además un crimen que no tiene sentido, porque si al final estuviera siendo víctima de un secuestro hubiera habido un seguimiento, por qué se conectó a este amigo y no a la familia, por qué no a una pareja, a la mamá, al papá. Siempre hay esa duda y nunca hubo una autoridad competente para buscar la solución a esta duda. Y sí, Edwin, de este caso, usted como criminólogo, ¿qué análisis puede hacer? Porque pues es cierto lo que nos decía Sebastián, y es como parece que las autoridades pues no tuvieran la capacidad para investigar y finalmente deciden dejar el tema hasta ahí. ¿Qué podemos analizar de este caso? Bueno, yo acá efectivamente, como tú me lo dices, como criminólogo, quiero hacer un pequeño llamado. La mamá de Francisco, en un documental que está en redes, decía que la desaparición de su hijo le implicó una doble pesadilla. La primera, la desaparición de su hijo, y la segunda, lo que tú mencionabas, la inacción de las autoridades, que implicó una revictimización. Y
aquí yo quisiera hacer una pequeña reflexión. Si bien es cierto, estos casos nos generan curiosidad, nos llaman la atención, como que nos pican ese detective interno, pienso que también detrás de eso nuestro actuar debe ser desde la compasión, ¿saben? Porque son, y tú lo mencionabas al principio, Esteban, y con el caso cercano que relatabas, son personas que mientras nosotros estamos conversando aquí sobre ellos, ellos siguen esperando esa llamada a la puerta. Entonces, claro, creo que hay un punto en el que tenemos que equilibrar esa curiosidad, en algunos el morbo, desafortunadamente, con disponernos también a apoyar a estas personas, sobre todo cuando es claro que en México, Chile, Argentina, Brasil, Colombia y en todos lados, lo que menos esperamos de manera eficiente es una respuesta de las instituciones, pero quedamos nosotros como sociedad. Llegamos al final otra vez de Más Allá. Yo quiero simplemente decirle a Joana, gracias, y tiene usted un libro en la mano que lo escribió Edwin Olaya, y vean, es buenísimo, se llama El Poseto. Sí, si lo pueden enfocar, ese libro realmente a mí me cambió la vida, lo leí hace mucho tiempo, y bueno, lo pueden conseguir en cualquier librería del país. Sebastián, muchas gracias por estar. ¿Cuál sería su conclusión de nuestro programa el día de hoy? Su conclusión. Muchas gracias, Esteban. No, pues yo creo que estamos ante los peligros del mundo. Yo creo que nadie está exento de los peligros del mundo. Yo creo que hay que conocer estas historias, muy bien como dijo Edwin, no con morbo, sino por la necesidad de saber que hay maldad allá afuera y que hay que tener cuidado con la maldad. Bueno, Edwin, muchas gracias por estar aquí en Más Allá. Lo felicito por la edición de su libro El Poseto. Aprendí muchísimo. Usted es mi maestro. Gracias. Gracias y mil gracias. No, a ti, Esteban, muchísimas gracias. Joana, gracias por este espacio, realmente por compartir, y efectivamente ese es un libro reeditado, con adiciones, con cambios, escrito especialmente para ustedes, para traer un poco de realidad, un poco más sensata de aquellos hechos que han marcado nuestra historia. Pero cuéntenos un poquito, yo quiero que él nos cuente un poquito, porque muchas personas no pueden saber. Ok, el caso de Poseto fue una masacre que ocurrió en diciembre de 1986, murieron 28 personas, fueron 3 escenas diferentes y el actor fue un hombre ya madurito que además de muchos problemas psicológicos con su familia y demás, había estado en la guerra de Vietnam y un buen día decidió emprender una oleada de muerte que marcó la historia de Colombia, que marcó la historia de Bogotá, y que detrás de cada uno de sus acciones hay unos símbolos, hay unos mensajes, y eso es lo que trato de plasmar en el libro, esa narración de este individuo, de su vida, de sus problemas, en cada una de las muertes que lleva a cabo. Bueno, muchas gracias. ¿Cuáles son sus redes sociales rápidamente? Olaya M, todos bienvenidos y gracias por seguirnos. Y Joana tiene un canal nuevo de YouTube, se llama Ventana al Misterio. Sí, señor, Ventana al Misterio, ahí estoy en YouTube, pueden ir, ver esos videos sobre todo este mundo del periodismo de misterio y dejar sus comentarios. Hizo uno sobre Madeleine McCann, Sí, sobre señor. el tema de hoy, entren ya a Ventana al Misterio. Sebastián Camelo, usted sí nos gana a todos, usted sí, a usted lo escuchan, a nosotros ¿Cuál nos es ven la en clave? Honduras, saludos a Honduras, nos ven en Nicaragua, Costa Rica, pero usted lo escuchan hasta en Japón. Tiene un podcast que se llama... Serialmente, lo pueden encontrar así como Serialmente en Spotify y en YouTube. Tenemos todas las semanas un capítulo sobre un asesino serial. Y también me encuentran en redes sociales, @elarracadas. Ahí tenemos contenido diario sobre True Crime. Bueno, se les quiere mucho. Nos vemos dentro de 8 días aquí en Más Allá. ¡Mua!